esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte, sobre el que estaba edificado su pueblo con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En lo que es la Cuaresma, este camino de conversión que se nos va pidiendo, hoy se nos pide de una forma especial la fe, aquello que fue negado de alguna forma por los habitantes de Nazaret. Aquí es Jesús que está en Nazaret. Jesús ha proclamado, antes del texto que hemos leído, que Él es el Mesías, que se cumplen aquellas palabras del profeta Isaías, que hablaban sobre el Mesías que tenía que venir. Jesús dice que hoy se cumplen estas palabras que habéis oído. Y el pueblo empieza a decir pero ¿qué le pasa a este? ¿Quién se cree que es? No conocemos a sus padres, a sus hermanos, a sus parientes. Pero ¿quién se cree que es este? Y dice que no creían en Él y por eso no podía hacer milagros ni nada. Y el problema está en que para que Dios actúe se necesita la fe. La fe es aquello que nos mueve a actuar. Y nos pone como ejemplo aquello del Antiguo Testamento, Naamán, el sirio, y con Elías, aquella viuda de Sarepta. Naamán el sirio lo hemos visto en la primera lectura, que es una lectura muy especial, esta de Naamán. Nos lo explica muy bien en lo que hemos leído. Naamán es el jefe del ejército del rey de Siria. Siria está al lado mismo de Israel. Siria hace frontera con Israel. Y dice que Naamán era un hombre notable, aunque jefe del ejército, muy estimado. Y dice que, siendo un gran militar, coge la lepra. La lepra en aquellos tiempos, enfermedad totalmente incurable. Y vemos aquí cómo la providencia actúa. Dice que una banda de arameos, los arameos eran más del norte, y esta banda había hecho una incursión en Israel, había secuestrado, como se hacía en aquellos tiempos, eran piratas de tierra, no piratas de mar, y a una chiquilla que la han cogido, la venden como esclava y pasa al servicio de Naamán. Y esta chica, que está bien tratada por la familia, o sea, sería, aunque es una esclava, sería lo que eran la gente que ayudaba en las casas y que hacía, no eran esclavas como hoy se ve en las películas, a veces tratadas con látigos y estas cosas, no. Eran simplemente las siervas de la casa, que muchas veces, pues sin tener derechos, pero llegaban a hacer parte como de la familia. Esta niña, esta jovencita, viendo todo el problema de Naamán y queriéndolo, pues dice: hombre, hay un profeta en Israel que puede curarlo, él lo curaría de la lepra. Y dice que Naamán se va al rey, dice esto, y el rey, pues encantado, que vaya, creará una carta de presentación y que le da toda una serie de regalos para que los lleve. La carta de presentación con que es el rey de Siria será para el rey. Esta carta se lleva al rey y el rey de Israel se pone nerviosísimo porque considera que esto es una declaración de guerra. ¿Cómo el rey de Israel va a curar de la lepra
al jefe del ejército de Siria. Es imposible. Eso es una declaración de guerra. Siria es muchísimo más fuerte que Israel. Piensa que esto es el fin de Israel. Y viene entonces Eliseo y le dice: tú envíamelo a mí, hombre, no te preocupes. Tú olvídate de estos problemas. Tú me lo envías a mí y yo ya veré qué hago con él. Y así lo hace y se lo envía al profeta Eliseo. Y la escena es una escena curiosa. Eliseo vivía pobremente, miserablemente. Era como un andrajoso que vivía en la peor de las miserias. Llega Naamán, cree que va a haber como si hubiese un gran brujo. Este gran brujo que lo que hará es hacer como unos sortilegios, hará todo muy espectacular y lo curará allí mismo. Y lo que hace Eliseo simplemente es casi pasar de él y decirle simplemente: mira, bájate al Jordán, te bañas 7 veces y estarás curado. Y no le hace más caso que ese. Y Naamán se enfada. Yo pensaba que sería diferente. Y además el Jordán, esta porquería de río, no como los nuestros, los ríos de Siria, mucho más importantes, el río de Damasco, no esta porquería de río. Y siempre los siervos son los que ayudan. Pero si te ha pedido una cosa fácil, hazla. Si te hubiera pedido una cosa muy complicada, ¿verdad que la habrías hecho? Pues si es una cosa fácil, con más motivo todavía, hazla. Y así se baña 7 veces en el Jordán y queda curado. Para nosotros este texto tiene mucha importancia, porque muchas veces Jesús nos pide cosas fáciles. Y nosotros, Jesús y Dios mismo nos pide cosas fáciles y nosotros las hacemos, queríamos que fuesen difíciles. Por ejemplo, para perdonarnos los pecados simplemente nos pide cambio, conversión y confesión de los pecados. Cuánta gente muchas veces ha querido hacer para el perdón de los pecados grandes sacrificios y grandes. No, si no hay que hacer sacrificios enormes ni grandes cosas. Dejar de pecar y confesarte. Ya está, así de sencillo. Hombre, pero no puede ser. Hay mucha gente que no entiende el perdón de Dios. Lo ve demasiado fácil. Y así mucha gente se queja, sobre todo los no católicos, del sacramento de la penitencia. A veces con razón y a veces sin razón. ¿Cuándo tienen razón? Cuando muchos cristianos se confiesan sin arrepentimiento. Tendrían razón porque eso es falsear el sacramento. Y Dios, cuando no hay arrepentimiento, no puede perdonar. Y muchos no católicos piensan que los católicos lo que hacen es esto. Simplemente lavarse los pecados, pero sin intención realmente de conversión. Pero la doctrina de la Iglesia siempre ha dicho lo mismo. Eso no sirve para nada. Una confesión de pecados graves en los que no hay conversión y arrepentimiento no solo no es válida, sino que va contra la esencia de lo que es el sacramento. No hay validez del sacramento de la penitencia si no hay conversión de los pecados y arrepentimiento de los pecados. Por eso hay mucha gente que se la juega con el sacramento cuando dice: bueno, yo he hecho este pecado, me confieso y ya está. Pero hay voluntad de no repetirlo, hay conversión. En muchos casos, otra cosa es la debilidad humana, que a veces nos queremos convertir y queremos no repetirlo, y a veces por debilidad volvemos a caer. Es diferente. El problema es aquellos que no se arrepienten, lo único que quieren es la lavadora, volver a lavar los pecados para que no esté la culpa, pero bueno, volveré a pecar igual porque no estoy arrepentido. Eso es, en el fondo, una blasfemia ante Dios. Pero la gente no se da ni cuenta en este sentido. Los protestantes tienen razón. El católico que hace eso es un mentiroso ante Dios. Otra cosa es que Dios nos lo pone lo más fácil posible. Realmente te arrepientes, realmente quieres cambiar de vida, ningún problema. Dios te quiere perdonar y te querrá perdonar siempre.
Y para eso está el sacramento de la penitencia. Para eso los papas siempre han insistido, y el Papa Francisco mucho, en que sea un sacramento vivido, en el que nos confesemos asiduamente. Y lo está pidiendo no solo a los laicos, también a los curas, a todos, que vivamos realmente el sacramento de la penitencia como el sacramento de la conversión, del irnos alejando de todo lo que nos aleja de Dios, para centrarnos y poner en el centro de nuestras vidas a Cristo nuestro Señor.